creo que lo primero que hay que definir cuando estamos hablando de diseño de investigación es qué tipo de estudio queremos hacer nosotros. Nosotros lo que primero hay que tener es una idea de investigación, una intuición de por dónde van las cuestiones, obviamente que es una idea que tiene que estar basada en alguna problemática conceptual, o una problemática de la propia realidad que nos interroga. Pero bueno, nosotros en algún momento tenemos que tratar de definir con claridad qué tipo de estudio vamos a hacer. Si va a ser un estudio académico tradicional, como lo que se hace en las universidades normalmente, es decir, cuyo objetivo es la construcción de conocimiento, y bueno, su producto final va a ser un paper que aporte al mundo de las ciencias sociales en este caso, y que en cualitativa tenemos dos salidas. ¿Se recuerdan ustedes cuando yo les comentaba que las investigaciones cualitativas se orientan en algún sentido a la descripción profunda de un fenómeno o a la construcción teórica local, a la construcción teórica local? Es decir, no es una construcción teórica abstracta de gran alcance, sino una construcción teórica que abarque el problema que nosotros estamos trabajando y la comunidad a la que estamos estudiando. Otro tipo, o sea, que ese sería un primer conjunto de estudios, el estudio académico tradicional o no, es una primera decisión que tenemos que tomar. La otra es elegir estudios que se llaman con implicación sujeto-sujeto. Ustedes recuerdan que bajo fundamentalmente el paradigma sociocrítico se habilita toda una línea de trabajo metodológico vinculado a la investigación, acción, participación o la investigación, acción en algunos casos, dependiendo un poco de la tradición que se mire. Pero bueno, ahí la idea es que la investigación en sí es un proceso en el cual los investigadores como sujetos se involucran con los otros sujetos, con los actores sociales que son los sujetos, otros sujetos, y generan un proceso de transformación en el cual se van produciendo diferentes aspectos del conocimiento. Se construye un diagnóstico en conjunto, se construye unas alternativas de solución, se construye una planificación, se construye a partir de ahí un proceso en el cual la transformación de la realidad se genera a partir del proceso de investigación y en el proceso de investigación, o sea que, y se generan también procesos de evaluación, o sea que son las tres instancias de la investigación-acción: diagnóstico, solución del problema, planificación y evaluación de la acción, ¿no? Ese sería otro tipo de sujeto, de proyectos o de trabajos a realizar en investigación. Y también se puede hacer, y ahí sería un tercer tipo de estudios, uno que tenga que ver con la investigación mixta o integral, o sea, en el cual se tomen en cuenta diferentes fases de un proceso, y que de alguna manera se miren aspectos cuantitativos, aspectos cualitativos y también soluciones al problema, ¿no? Soluciones y acciones con respecto al problema. O sea, que es una solución mixta, o sea, que mezcla las dos, la académica tradicional y la implicación sujeto-sujeto. Pero yo me concentraría en ver, en tratar de resolver la primera disyuntiva. Si va a ser tradicional, académico, o si va a ser de implicación sujeto-sujeto. Creo que son los dos grandes este, resoluciones que hay que tomar en lo previo para empezar a diseñar una investigación. Y lo otro que hay que tener en cuenta es cómo se hará el control de reflexividad o observación de segundo orden. O sea, si se va a hacer algún tipo de... Nosotros sabemos que cuando entramos en un proceso de investigación, nosotros somos modificados por el proceso de investigación y a su vez nuestra intervención modifica el estado de la situación en la que vamos a intervenir. Entonces, esas cuestiones de cuánto modificamos, de qué modificamos, qué actitudes se modifican en el proceso, es bueno tenerlas en cuenta. Entonces, eso es bueno tener una planificación previa de cómo se va a hacer el control de esa reflexividad. Lo que llamamos reflexividad es justamente eso, el impacto del observador o el impacto que se produce en los observados a partir de la presencia del observador. Este, Eso es ineludible que pase, es inevitable, o sea que no hay vuelta de hoja. Tenemos que tratar de proceder a ver
con claridad cómo nosotros vamos a controlar esa situación para evitar que la investigación se nos vaya a la mano, ¿no? ¿Qué es diseñar una investigación? Diseñar es precisar la pregunta básica que se pretende contestar en el estudio. Eso es fundamental, más cuando nosotros estamos haciendo nuestras primeras migas, nuestras primeras armas en el proceso de investigación. El generar una pregunta de investigación es lo central. Una pregunta de investigación que acote la investigación, que concrete la investigación, que sea lo más palpable posible. O sea, no una pregunta vaga de investigación que abre sobre una problemática social concreta, que es lo que solemos hacer al principio. No, esta es una pregunta de investigación que interroga el conocimiento que existe sobre una determinada situación. Y su objetivo es, o sea, su objetivo posterior va a ser responderlas este, con componentes de conocimiento. O sea, no es una pregunta de investigación que interrogue sobre una determinada problemática existente de la realidad social, sino que es una pregunta de investigación de conocimiento. O sea, ¿qué es necesario conocer? Y bueno, obviamente que tiene que tener una pertinencia teórica, tiene que tener una pertinencia empírica, o sea, tener distintas posibilidades y que además el cómo se realiza la pregunta de investigación es cuando se define con claridad si es una investigación cualitativa, una investigación cuantitativa o una investigación mixta. Hay que definir el contexto conceptual. En cualitativa nosotros no solemos llamar al cuerpo teórico o conceptual marco teórico. El marco teórico tiene implicancias mucho más deductivas, mucho más rígidas lógicamente, o sea, tiene unas implicancias de rigurosidad lógica que en cualitativa nosotros no, si bien trabajamos con lógica conceptual y hay que tratar de armar un contexto conceptual realmente potente, no es un requisito fundamental, porque como el proceso de investigación se va generando, obviamente que nosotros no paramos nunca de leer, no paramos nunca de aprender conceptualmente y podemos ir modificando poco a poco lo que llamamos contexto conceptual. Es decir, cómo se conectará esta pregunta de investigación y sus respuestas con los paradigmas o perspectivas que se empleen y cómo van a interactuar con él. O sea, básicamente en términos vagos debe ser, vago, en términos más concretos debe ser esa cuestión, o sea, tratar de ver cómo esa pregunta es respondida teóricamente, si es que ya está siendo respondida, y cuáles son los conceptos centrales, digamos, ¿no? Cuáles son los elementos centrales de si nosotros vamos a estudiar las prácticas de supervivencia de una población determinada, de una comunidad determinada. Bueno, ver qué significa prácticas de supervivencia, qué significa cómo se define esa población determinada, o sea, tener con claridad esas cuestiones y bueno, y cómo juegan, ¿no? Cómo juegan, si son poblaciones vulnerables tendrán unas prácticas de supervivencia diferentes, la teoría ya tiene investigaciones hechas sobre el tema, bueno, ¿qué dicen esas investigaciones sobre esas prácticas de esas prácticas de supervivencia? Y a partir de ahí nosotros generamos un contexto conceptual para estudiar en concreto en esa comunidad las prácticas de supervivencia. No quiere decir eso que no se hayan estudiado nunca y que no esté conceptualizado lo que significa práctica de supervivencia. Eso es lo que tiene que quedar en el contexto conceptual. Y a partir de ahí iniciamos nuestro trabajo de campo. Tiene que decir el contexto conceptual, bueno, la revisión bibliográfica. Nosotros cada vez que empezamos una investigación, cada vez que elegimos trabajar en un campo de investigación, tenemos que darnos un baño de lectura realmente profundo. O sea, la lectura no es casi diría excluyente de cualquier otra actividad. O sea, no podemos empezar a investigar sin tener una idea de qué es lo que han hecho otros sobre el tema, cuáles son los conceptos fundamentales que se están trabajando, cuáles son las orientaciones o las tendencias hacia dónde va la problemática que nosotros estamos estudiando. Entonces, eso hoy es mucho más accesible. Nosotros tenemos internet, tenemos la posibilidad de catalogar las lecturas en función del emisor, o sea, de quién es que de alguna manera ampara la lectura, si es una universidad, si es un instituto de investigación reconocido, o sea, todas esas cuestiones, y eso nos permite realmente movernos con mucho más soltura hoy. Antes, recuerden ustedes que cuando no había internet, o sea, no hace tanto tiempo atrás, estamos hablando de 20 años atrás, había que recorrer las bibliotecas y siempre estábamos limitados por los que la biblioteca contenía.
Bueno, hoy tenemos, además de la biblioteca, que es un lindo ejercicio también, intervenir en la biblioteca, tenemos nosotros todo lo que hay en Internet que abunda, abunda material de todos los temas, o sea que en definitiva está ahí. Y eso creo que es lo fundamental. Un buen baño de lectura al principio, previo a elegir cuál es previo, no, apenas elegido la problemática que queremos estudiar y para tratar de definirla. Y eso nos ayudará a construir el contexto conceptual, que ya lo decía, es lo que el marco teórico es a las investigaciones cuantitativas. Lo que tiene que decir el concepto contextual también es cómo los materiales producidos permitirán referirse al problema y al cambio de la realidad. Es decir, si lo que nosotros vamos a producir va a generar exclusivamente un diagnóstico o una teoría local, como lo decíamos, y luego si nosotros estamos en un proceso de transformación, como es un proceso de investigación, acción, participación. ¿A quiénes y a quiénes se estudiará? O sea, cuál es el muestreo que vamos a tomar, quiénes vamos a elegir, con qué comunidad vamos a trabajar y realmente hacer una selección que después vamos a ver los diferentes tipos de muestreo, pero ahí hay que indicar sobre quiénes vamos a trabajar. ¿Qué estrategia o investigación se empleará? ¿Qué estrategia o estrategias de investigación se pueden mezclar? Si estamos haciendo una estrategia de investigación cualitativa, bueno, tratar de explicar un poquito que si vamos a hacer observación, si vamos a hacer observación y entrevistas, si vamos a hacer... Ahí lo que hay que tener presente es que las técnicas menos intrusivas van primero. O sea, nosotros se sabe que una entrevista es una técnica con mucha intrusión, con intervención importante, digamos, porque se entra en la subjetividad del actor. Entonces, esa seguramente la podemos reservar si es que vamos a utilizar observación. Entonces, haremos primero la observación, que obviamente podrá ser una observación más participante o una observación simple, y luego la entrevista ya como para escudriñar más en profundidad cuáles las diferentes posiciones del actor o del entrevistado a la problemática que estamos planteando. Luego, ¿qué métodos o herramientas de investigación para la producción y análisis de los materiales empíricos se van a usar? Eso es, ya les decía, la definición de las técnicas. Hay investigaciones que son exclusivamente de observación, por ejemplo, de observación participante, en el cual nosotros nos metemos en el campo de la comunidad y participamos y tomamos un rol respecto a la tarea dentro de la comunidad. O hay investigaciones en las cuales hacemos puramente unas entrevistas que deben estar bien seleccionadas y todo, y que nos dan cuenta de la problemática que vamos a estudiar. O también, digo, hay otras técnicas, hay técnicas de historias de vida, cuando son estudios de personalidades importantes o de personas paradigmáticas dentro de una comunidad, bueno, se puede establecer un criterio, un estudio de historia de vida. O también se pueden hacer estudios de materiales, es decir, estamos nosotros tratando de conocer la historia de la República de Salto, por decir un ejemplo, y ahí lo que hacemos es tratar de revisar todos los materiales que existen, cuáles eran los discursos que se emitían en la época, la prensa, etcétera, etcétera, y a partir de ahí realizamos nuestra investigación, pero es una investigación que es puramente de investigación sobre materiales, que le llamamos análisis de contenido cualitativo o análisis de discurso, si fuera una cuestión un poco más profunda. Pero la idea es que se puede trabajar en función de distintas técnicas. Después vamos a ver las diferentes técnicas. Siempre en lo previo habiendo definido con claridad cuál es nuestro tipo de diseño. Si nosotros vamos a hacer un diseño, un tipo de investigación, quiero decir, si nosotros vamos a hacer una investigación exclusivamente sobre con intereses académicos o si vamos a hacer una investigación ya con implicaciones de transformación social, que es otro de los posibles investigaciones. Veamos algunos tipos de investigación pertinentes para un diseño cualitativo. Ahí hay algunas preguntas bueno, que nos pueden funcionar como ejemplo. Tojar Hurtado, que es un profesor español de la zona de Andalucía, dice, las preguntas de investigación más relevantes están asociadas a lo subjetivo, a cómo perciben y viven las personas una determinada realidad, a lo cultural, implicaciones socioculturales macro y micro, a lo social, proceso social, interacción.
a los significados individuales y colectivos sobre distintos temas. Vean ustedes que trata de definir con claridad cuando se hace una investigación de tipo cualitativo. Ya nosotros no estamos en el proceso de investigación en general, sino que estamos en concreto en un diseño cualitativo. Dijimos, preguntas más relevantes están asociadas a lo subjetivo. Es decir, cómo perciben y viven las personas una determinada realidad. O sea, lo que en tecnología nosotros siempre pensamos que determinada tecnología viene a resolver determinados problemas y luego la gente hace con la tecnología lo que ella quiere, o sea, cómo la perciben. Bueno, no es que un teléfono móvil sea perfecto y vaya a solucionar un problema solo por su propia presencia, sino que luego el uso que hace la gente de ese teléfono móvil es lo que de alguna manera implica el impacto cualitativo y de cómo la gente percibe ese teléfono móvil. A ver si significa muchas veces significa una posición de estatus social, el tener determinado teléfono móvil, implica determinadas inclinaciones sobre una tecnología determinada o no, implica el uso exclusivamente para llamadas y no para otras cuestiones, implica el uso de las otras cuestiones y no tanto de las llamadas, o sea, todas esas cuestiones es lo que vamos a estudiar cualitativamente, en este caso en el ejemplo, el caso del impacto del teléfono móvil. Pero la realidad es que se estudia el cómo percibe la gente, o sea, qué subjetividad construye en torno a un objeto o a una problemática o lo que sea, ¿no? Importan las cuestiones culturales, en lo cualitativo, implicaciones socioculturales macro y micro. Importa lo social, que ahí fundamentalmente son implicaciones microsociales. Ahí yo debo reconocer la gran influencia que tuvo en la investigación cualitativa lo que llamamos la escuela de Chicago, la Universidad de Chicago con el movimiento de Bloomer, Bloomer, Goffman y Garfinkel y toda esa gente que concentraron los focos de investigación en estudios microsociales y le dieron a lo cualitativo un contenido relevante, sociológicamente relevante, ¿no? Después tenemos otra autora, una autora argentina, que es Mendizábal, que refiriéndose al tema de las preguntas dice, la idea de que dependiendo del tipo de diseño será la pregunta y explicita formas concretas e incorrectas de formular las mismas, especificando que en general se inician con qué, cómo es percibido, cuáles, por qué, desaconsejando aquellas preguntas que se inician en cómo es, cuánto y qué correlación hay, o qué causa, cuáles son las causas, cuáles son los factores. Esas preguntas son más vinculadas de una investigación cuantitativa. O sea, para tratar de formular una pregunta de investigación cualitativa, nosotros tenemos que empezarla con el qué pasa, el cómo es percibido por la gente, el cuáles son los elementos, el por qué, tratando de explicar localmente cómo se produce ese por qué, y no tanto por otro tipo de preguntas que implican la búsqueda de causas, la búsqueda de factores. O sea, esas directamente no son preguntas de investigación cualitativa. Cuando nosotros preguntamos por los factores, cuando preguntamos por la causa, cuando preguntamos por la variable más influyente, cuando preguntamos por la variable que explica el fenómeno, nosotros estamos hablando de investigación cuantitativa. Para estudiar investigación cualitativa, las preguntas de investigación deben de concretarse sobre la subjetividad, el significado, el cómo es percibido, el cuál es, el qué, o sea, esas cuestiones más concretas que aportan en un sentido de una investigación cualitativa y no una investigación cuantitativa. Las preguntas, nosotros hicimos en nuestro libro, el libro azul, que es el libro que lo vamos a disponibilizar para el curso, el libro que coordino con Nathalie Robaina, pero que participan varios autores de distintos lugares, de la zona, del grupo nuestro y gente de otros lados. Logramos tratar de estructurar cuáles serían las preguntas o las tipologías de preguntas que se pueden hacer. Ahí tenemos nosotros, en el nivel más alto de la pirámide, las representaciones sociales, o sea, tratar de ver cuáles son las representaciones sociales, las percepciones, la subjetividad que hay sobre determinada
problemática. Bueno, ese sería un tipo de preguntas. Las otras serían las prácticas y procesos sociales, o sea, todo lo que tiene que ver con prácticas sociales, ya decía yo hoy en el ejemplo, las prácticas sobre las estrategias de supervivencia, son prácticas que genera una comunidad determinada para tratar de solucionar sus problemas de alimentación, sus problemas de protección, sus problemas de seguridad. Y esas son un nivel de concreción mayor que lo que son las representaciones sociales. Las representaciones sociales tendrán que ver con cómo ven el mundo esas comunidades, si es que estamos estudiando comunidades vulnerables, cómo ven el mundo y se lo imaginan en su devenir. Y en el nivel más bajo, las condiciones sociales subjetivas, o sea, tratar de ver cómo son esas condiciones sociales de existencia, de vulnerabilidad, pero no en una medición objetiva como trata de hacerlo la investigación cuantitativa, sino en su dimensión subjetiva, o sea, cómo se siente, ¿no? Si se siente realmente como una condición vulnerable, si se siente el último orejón del tarro, si se siente realmente con posibilidades de salir adelante en la vida. O sea, son esas cuestiones las que hay que valorar. Entonces tendríamos como tres niveles. Un nivel más abstracto, representaciones sociales, o sea, todas las preguntas vinculadas a representaciones sociales, ahí apelo a que ustedes hayan leído o lean en algún momento los trabajos de Durkheim sobre representaciones sociales, a las prácticas, que son niveles más bajos de concreción, en el cual se pueden describir mediante observación o lo que sea cuáles son las prácticas determinadas, las estrategias determinadas, y las condiciones sociales subjetivas, que sería lo más concreto, pero siempre a nivel de la subjetividad, ¿no? A nivel de la percepción, no el nivel objetivo. No se trata de contar cuántos son niños, cuántos son pobres, cuántos son ricos, sino tratar de describir cómo la gente se siente con respecto a esas categorías. Otras preguntas o otras investigaciones. Acá yo lo que he hecho es tratar de, de, este, de de poner resúmenes de congresos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay una investigación que se llama El discurso mítico de la discapacidad desde el enfoque estructural propuesto por Lewis Strauss. Se llama, la investigadora es de la Autónoma de Ciudad Juárez, se llama Claudia Teresa Domínguez, y la otra se llama Patricia Isla Salinas, de la Autónoma de Ciudad Juárez. Bueno, son dos investigadoras mexicanas, y dice, en su resumen, ¿no? Dice, no hay aspecto importante de la vida del hombre que sea ajena al mito. Dice, a partir de este supuesto, el presente proyecto de investigación argumenta a la inclusión como un mitologema del dolor social, creado por el Estado ante la imposibilidad de brindar una respuesta científica y democrática hacia aquellas personas que su calidad de vida se encuentra condicionada por una discapacidad permanente. La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto se basa en la fenomenología hermenéutica, al realizar una lectura arqueológica sobre la construcción del mito desde un enfoque estructuralista para establecer un sincretismo evolutivo del discurso mítico en torno a la discapacidad. Tratan de estudiar las cuestiones de la discapacidad en función de un enfoque, estructural. Hermenéutico es interpretativo, o sea que es una investigación cualitativa puramente dicha. Otra investigación. Desarrollo o no, bienestar colectivo en el buen vivir. Sí. El profesor se llama Javier Ávila Larrea. El resumen dice, el territorio como construcción social debe responder a los criterios, las lógicas, las interpretaciones y los deseos de los pobladores que ocupan ese determinado espacio con sentido propio. El hecho de homogeneizar las formas con las cuales se quiere gestionar y evaluar su vida diaria hace recaer en una falacia instrumentalista con la consecución de resultados abstractos. La construcción del buen vivir se debe hacer de una manera participativa, con indicadores, desde el ámbito local, de tal manera que por un lado se definan las concepciones y su criterio que se tenga sobre el buen vivir, y por otro lado que sean ellas quienes definan sus principales carencias como objetivos colectivos más no individualistas. Esta es una investigación acción-participación, en el cual lo que se trata de buscar es cuánto ha permeado el concepto de buen vivir en una determinada comunidad, y ver cómo ellos se imaginan los procesos existenciales en ese sentido, ¿no? O sea, cuánto del buen vivir es adoptado como principio y como modelo de vida, y en ese sentido las comunidades van actuando. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos de investigaciones, podría haber muchas, recomiendo leer
entrar en las actas de los congresos para ir visualizando. Hay palabras clave en estas cuestiones, ¿no? Participación, percepción, subjetividad, hermenéutica, estudios de lo contenido. Todo cuando nosotros vamos viendo estudios de discurso, o sea, cuando nosotros vamos viendo, leyendo el resumen, vamos a detectar esas palabras claves que nos permiten decir, esta es una investigación cualitativa y no una investigación cuantitativa. Hay un congreso que yo regularmente voy, y vamos nosotros los del grupo de investigación, no sé si les conté, pero nosotros tenemos un grupo de investigación que se llama Grupo de Estudios de la Participación y la Descentralización, el GEPADE, en el cual somos 11 investigadores de distintas especialidades que trabajamos sobre las cuestiones vinculadas a los municipios y a la descentralización territorial. Con ellos realizamos participaciones en congresos muchas veces y hay uno que es de investigación cualitativa que participamos bastante seguido, que se desarrolla en Urbana, en una ciudad que queda a 2 horas más o menos de Chicago, en Estados Unidos, y la organiza, ya creo que lo mencioné alguna vez, Norman Denzin, que es un referente cualitativista a nivel internacional. Bueno, organiza ese congreso y nosotros participamos ahí, hay un grupo de investigadores en lengua española que nos reunimos todos los años para tratar de ver hacia dónde vamos y sostenemos una revista y demás cosas. Pero bueno, lo cierto es que sería bueno que ustedes entraran en las actas del... Se llama International Congress Qualitative Inquiry, IQI. Entren en las actas de los congresos que se han realizado estos años anteriores y ahí van a ver innumerables ejemplos de investigación cualitativa. Una investigación cualitativa que además es particular, digamos. Nosotros, es curiosísima el congreso ese porque es un concepto muy abierto de investigación. No solo se presentan investigaciones académicas, se presentan muchísimas de investigación-acción y muchísimas de investigación por el arte o por la expresión en el cual realmente los formatos de presentación no son los habituales, o sea, no es que nosotros vayamos, llevamos el PowerPoint y hacemos la presentación, sino que ahí se muestran manifestaciones artísticas que implican la introducción a una determinada realidad y que quieren manifestar y denunciar una determinada realidad, pero mediante el arte, por mimo, eh, por representaciones teatrales, por diferentes cosas. O sea, es realmente un congreso muy abierto y un concepto muy abierto de lo que es investigación cualitativa. Por eso que yo lo recomiendo, porque ahí está realmente un panorama de todas las investigaciones, desde las más formales hasta las menos formales. Siguiendo con lo que es el diseño de investigación. Obviamente que lo primero es tratar de generar una pregunta de investigación que tenga un enfoque cualitativo, donde las palabras fundamentales tengan que ver con la percepción, tengan que ver con el significado, tengan que ver con la subjetividad, tengan que ver con cuestiones culturales o tengan que ver con cuestiones de prácticas y procesos sociales. O sea, eso es lo primero que hay que preguntar. Obviamente que nosotros, de acuerdo a nuestra sensibilidad, yo creo que ahí hay que entender que la sensibilidad del sociólogo y las cuestiones cualitativas siempre van por pensar problemáticas en las cuales el compromiso con los actores sea evidente. Hay cuestiones vulnerables, de sitios de personas vulnerables, hay cuestiones vinculadas a personas excluidas por su condición de mujer, de discapacitado o de robos raciales, o sea, todas esas cuestiones vinculadas a las problemáticas sociales son las que a nosotros normalmente nos sensibilizan para generar proyectos de investigación. Eso es lo primero. Y en ese sentido, y ya entrando en la placa que les voy a mostrar ahora, ya hay determinadas condicionantes que el investigador no es que vaya a hacer un diseño y viene neutro, vacío, sino que va a llenar su carpeta, su programa cultural o su programa teórico en función de esta investigación. Obviamente que la va a complementar, pero siempre tenemos determinadas condicionantes, o sea, nosotros tenemos un contexto cultural que nos determina, tenemos un contexto sociopolítico que también nos determina y que de alguna manera juega un papel importante en la definición de nuestras investigaciones, y tenemos unas condicionantes de recursos para hacer la investigación. O sea, tenemos unos determinados objetivos que alguien nos los indicó o nosotros mismos los definimos. Tenemos unos determinados recursos que son limitados, son finitos, nunca hay recursos infinitos para hacer investigaciones, y tenemos un determinado tiempo. Nosotros no,
depende un poco del contexto. A veces estamos haciendo una investigación para una tesis doctoral, bueno, tenemos un poco más de tiempo, podemos trabajar 2 años, 3 años sin problema, pero cuando estamos haciendo una investigación que nos la encarga alguien, nos pide, bueno, en 3 o 4 meses, o 5 meses, o 6 meses, tiene que darme un producto de investigación. Entonces, esas condicionantes existen, ¿no? O sea, hay una determinada cultura también, digo, no son los mismos los problemas que se plantea un investigador en Europa o en Estados Unidos que los que se plantea un investigador latinoamericano. O sea, son distintos porque hay un contexto cultural bien diferente, una realidad sociopolítica normalmente diferente, por más que las actuaciones del último presidente norteamericano lo asimilen a una república latinoamericana o que sea muy parecido a lo que ocurre en Brasil, no, son realidades distintas, son sociedades distintas, tienen tradiciones distintas, hay cosas que significan una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar, o sea, en Norteamérica las cuestiones democráticas y todo son cuestiones, y de libertad son cuestiones muy valoradas, con mucha significación en la comunidad norteamericana, y aquí tiene su lugar, tiene su respeto, pero de alguna manera siempre se manejan en otro sentido, ¿no? O sea que hay esas condicionantes culturales y sociopolíticas que juegan, no es lo mismo, ya le decía, hacer una investigación en Norteamérica, hacer una investigación en Brasil o hacer una investigación en Uruguay, sobre el tema que sea, ¿no? Siempre hay diferentes condicionantes. También, si miramos un poco la historia, no es lo mismo hacer una investigación cualitativa en época de dictadura que hacerla en épocas de democracia, de vigencia plena de la democracia. No, no es lo mismo, o sea, son otros elementos teóricos que se pueden manejar, otra libertad que se puede trabajar, menos miedo de parte de la comunidad, porque uno siempre tiene que pensar que si uno va a estudiar en una comunidad, tiene que acceder a esa comunidad, la comunidad tiene que ponerse en disposición de responder las preguntas, o de ser observada, o de o sea, que realmente nos admita y no generar muchas veces pasa, ¿no? Un estudiante decide, dice, yo quiero estudiar las cárceles, y resulta que después no puede acceder a ninguna de las cárceles, o si accede a las cárceles para entrevistar a los reclusos, no, a los internos, no, luego no son contestadas las preguntas porque los internos tienen una predisposición a no participar. Entonces digo, esas cuestiones hay que valorarlas previamente a la formulación de la pregunta de investigación. Después hay otro conjunto de cuestiones que tienen que ver con la formación del investigador. No es lo mismo una investigación que se hace a nivel estudiantil cuando nosotros estamos haciendo nuestras primeras armas en la investigación, que una investigación que la hace un investigador senior con todo un bagaje y una historia de investigación en el cual ya ve cuáles son las diferentes facetas del fenómeno y cuáles son los elementos a considerar para formular la pregunta de investigación. No es lo mismo eso. Entonces nosotros tenemos que pensar que siempre tenemos que hacer investigación porque esa es nuestra tarea, esa es nuestra gran función, pero que a medida que va avanzando el tiempo, nuestras investigaciones deben mejorar, deben ser mejores, deben de ser más fácilmente resueltas, la pregunta de investigación mucho más pertinente y con precisión, el contexto conceptual mucho más rico. No es lo mismo. O sea, son investigaciones que procesos, digamos, de formación y de amoblamiento de la cabeza, diría yo, de preparación del ropero, del acervo teórico que, bueno, se construye con el tiempo. Si bien nosotros con inteligencia podemos realmente dar cuestiones, y ahí están los alumnos más brillantes, dar preguntas de investigación muy precisas con una inteligencia del planteo que a veces suple la falta de concepción, de contexto conceptual claro, ¿no? Pero bueno, siempre se viene a hacer investigación también, no pensar que siempre tenemos todas las habilidades y destrezas, sino que tenemos virtudes, todos tenemos alguna virtud que en el proceso de investigación puede ser utilizada, porque hacemos buenas entrevistas, porque somos observadores, porque registramos bien, este, una habilidad bastante buscada hoy entre los grupos de investigaciones, por alguien que maneje muy bien la informática, por ejemplo, para utilizar los
programas informáticos de análisis, los programas informáticos de registro, o sea, todas esas cuestiones que, bueno, son detalles que hacen a que un investigador pueda tener un poco más de ventaja frente al planteo, a plantearse un problema de investigación. También tenemos pecados, o sea, nosotros no somos, tenemos errores o porque nos comprometemos mucho con la gente y nos metemos a fondo y al final somos unos militantes más de la comunidad, o porque en realidad no nos sensibilizamos, no tenemos la sensibilidad social para entender cuáles son los grupos que hay que tratar de buscar, o las problemáticas que hay que tratar de abordar, y si siempre nos metemos en problemáticas banales, en problemáticas poco profundas, o tenemos determinadas destrezas y habilidades que no son las adecuadas para hacer investigación, o sí son las adecuadas para hacer investigación. Entonces, esas cuestiones, las virtudes, los pecados y las destrezas y habilidades, tienen que ver con la habilidad, con la formación. También, si nosotros tenemos, porque o sea, ya desarrollado el hábito de lectura y de interesarnos por los problemas, y ya tenemos, porque fuimos Boy Scout o fuimos en algún momento militantes comunitarios de una determinada de las ollas populares o de algún tipo de problemática, tenemos ya un bagaje a veces de cómo se mueven esas comunidades, y bueno, eso es una virtud dentro de la formación que hay que explotar y que hay que tratar de, obviamente, manejar, porque nosotros no podemos volvernos unos militantes de la cuestión, porque siempre, sea porque hagamos una intervención, una investigación de investigación, acción, participación, o sea porque hagamos una investigación académica, en cualquier caso el papel profesional es un papel profesional, de facilitador en algún caso o de investigador en el otro caso, pero siempre es un papel profesional y no es de militante, o sea, no corresponde que seamos nosotros los militantes de la problemática. Esa es otra tarea. Bueno, partiendo de estos dos grandes conjuntos de cuestiones, ¿no? Las condicionantes culturales, sociopolíticas, objetivos, recursos y tiempo, y la formación, virtudes, pecados, destrezas y habilidades, nosotros que vamos a formular lo que llamamos el proyecto de investigación, que empieza con la formulación de la pregunta problema. O sea, el proyecto de investigación tiene que estar presidido por la formulación de la pregunta problema. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que ser, y más cuando estamos aprendiendo, tener clara cuál es la pregunta problema y formularla muchas veces y de muchas maneras hasta que al final nos quedamos con una. Muchas veces la pregunta problema ya nos indica cuáles son las estrategias metodológicas que vamos a utilizar, metodológicas y técnicas que vamos a utilizar. Pero o nos da una pauta, nos da un rumbo de cuál sería la estrategia metodológica y técnica que vamos a usar. Pero bueno, a partir de la formulación de la pregunta problema, viene después cómo vamos a responder esa pregunta problema. Que vuelvo a reiterarlo, es una pregunta de conocimiento, no es una pregunta de solución de un problema social, es una pregunta de conocimiento, o sea, cómo se puede completar la falta de conocimiento sobre determinado tema. Y la estrategia de respuesta a esa pregunta-problema va a ser utilizando técnicas de construcción de información. Porque ¿qué hacen las técnicas de investigación social? Ayudan a construir datos, en nuestro caso datos cualitativos. Y la idea es que nosotros desarrollemos estrategias y técnicas que realmente puedan generar los datos, o sea, que nosotros no hagamos una pregunta-problema y después desarrollar estrategias y técnicas que vayan en otro sentido, sino que vayan en el sentido de la pregunta-problema para realmente poder dar una respuesta. Ustedes saben que el cierre del ciclo de investigación, del proceso de investigación, termina con las respuestas o sea, con las conclusiones que son las respuestas, las conclusiones de la investigación, que son las respuestas que se dan a los objetivos específicos de la investigación, a las preguntas concretas de investigación, las preguntas problemas concretas de investigación que se hacen al principio. Es decir, cómo se cierra el ciclo de investigación. Después tendremos que poner también en esa etapa de reflexión y preparación del proyecto la selección de casos, contextos y fechas. Es decir, a quiénes vamos a estudiar, a quiénes vamos a entrevistar, qué situaciones vamos a observar, qué materiales vamos a analizar, o sea, pensando en las tres grandes técnicas, ¿no? De observación, de entrevista y de
y de estudio de análisis de contenido cualitativo. En cualquier caso, los tres grandes, si bien hay infinidad de variantes y las entrevistas pueden ser individuales o grupales, tal grupo de discusión, o sea, después vamos a ver las diferentes técnicas que hay, pero pensando en esas grandes globos, bueno, ver cuáles son y si vamos a combinar algunas de ellas, porque a veces hay investigaciones que realmente ameritan y facilitan la posibilidad de combinar técnicas de investigación y le dan más riqueza, obviamente. No es lo mismo hacer una investigación con solo una de las estrategias, sino combinando varias y da más solvencia empírica, da más elementos para la discusión teórica, o sea, esas cosas hay que tenerlas presentes. Pero bueno, tampoco, también depende de las condicionantes, ¿no? ¿no? Si tenemos poca plata, unos objetivos concretos y unos recursos y un tiempo finito, tenemos que tratar de resolver la investigación, ¿no? No podemos poner a hacer observaciones primero y entrevistas y después análisis de materiales cualitativos. O sea, esas cuestiones dependen, ya decíamos, de los condicionantes. Pero en función de determinados condicionantes es que se genera esa estrategia de selección de casos, contextos y fechas. Después viene una etapa dentro de las fases y tareas del diseño que es la entrada a campo y realización del campo. O sea, esa es una etapa que hay que tenerla muy, muy presente, digamos, y hay que ser muy cauto. Nosotros si no podemos entrar al campo por algún problema que tengamos, no podemos realizar nuestra investigación. Si no tenemos acceso a la población que vamos a estudiar, no podemos realizar nuestra investigación. Si alguien, porque esa investigación, ya lo decía, puede ser sobre internos de reclusos de una determinada cárcel, un determinado instituto de rehabilitación, si alguien por X motivo nos tranca la visita, nosotros no podemos realizar nuestra investigación. Entonces, la entrada a campo es central. La entrada a campo es cuando es cómo nosotros nos presentamos, es cómo nosotros accedemos al campo y cómo vamos abriendo las puertas que a veces son determinados porteros a una determinada comunidad, puede ser un jefe de barrio, un líder barrial o algo así, o puede ser una señora que es la que cocina en la olla popular, o puede... Bueno, cómo nosotros establezcamos esas relaciones, esa red de relaciones, es lo que nos va a facilitar o no la entrada a campo. Y ahí hay distintos niveles, ¿no? Hay distintos niveles de formalización. Obviamente yo no le voy a hacer una carta a una líder barrial que solventa una olla popular, no le voy a hacer una carta escrita para pedirle para hacer la investigación, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Pero sí puedo tener una conversación con ella, explicarle cuáles son los motivos de la investigación, manejarlo obviamente si nosotros vamos a utilizar los datos en función de esa realidad para publicaciones de la comunidad, para la prensa, para tal, o si lo vamos a utilizar nada más que académicamente, en las clases, etcétera, ¿no? O sea, todas esas cuestiones importan. Ahora, si es un instituto de rehabilitación, capaz que sí que tenemos que hacer una carta para pedir que nos autoricen a entrar, a hacer las entrevistas que queremos o las observaciones que queremos. Entonces ahí hay un primer paso que es la gestión de cartas, visitas, presentaciones, etcétera, que se juega algo importante, o sea, no es que la investigación queda resuelta con eso, pero sí es un paso importante. Si nosotros tenemos problemas ahí, vamos a tener problemas después para abordar o para entrar en profundidad sobre la problemática. El otro trabajo es el ajuste de las técnicas de recogida. Nosotros diseñamos trabajar con observación, bueno, definimos, vamos a observar tales situaciones, de esas situaciones vamos a observar tanto tiempo y de esas, en ese sentido vamos a analizar cómo se mueven los grupos, el líder del grupo, los otros papeles que hay dentro del grupo. Entonces, tenemos armada una planilla de observación y las vamos completando a medida que realizamos la observación. Obviamente que ahí pueden aparecer cuestiones emergentes, o sea, situaciones que nosotros en lo previo no teníamos previsto, pero que son dignas de observación porque es la particularidad del grupo. A veces los materiales teóricos nos dan una descripción general sobre una determinada problemática y nosotros a partir de ahí armamos una parrilla de observación o una pauta de entrevista, pero resulta que después aparecen otros temas que son los particulares de ese grupo que estamos estudiando. Bueno, hay que afinar
la pauta de entrevista, hay que afinar el protocolo de observación, de manera que sean integradas esas facetas, esos aspectos que en principio no estuvieron contemplados, porque si no la investigación va a quedar muy sesgada, digamos, nos va a faltar una parte importante de la realidad, y eso no puede pasar. Entonces, eso se llama ajuste de las técnicas de recogida. Después se va a la ejecución del campo, o sea, se va efectivamente a ver este, qué es lo que ocurre en el campo. Y ahí nosotros vamos a tratar de ver, a realizar lo que en principio planificamos. El proyecto de investigación que se hace en la primera fase, la etapa de reflexión y preparación del proyecto, implica marcar una estrategia de cómo nosotros vamos a llegar al campo y qué vamos a hacer en el campo determinado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si vamos a hacer entrevistas, si vamos a hacer observaciones, cuánto de eso, cuántas entrevistas, a quiénes vamos a entrevistar, qué observaciones vamos a hacer, etcétera, ¿no? Lo que nosotros después tenemos que seguir es el proyecto, tratar de ir concretando lo que pusimos en el proyecto y obviamente con la apertura suficiente, porque la investigación cualitativa se lo habilita, a tratar de ver cuestiones nuevas, cuestiones emergentes, que en principio no estaban contempladas en el proyecto. Eso hay que incorporarlo a la investigación si surgiera de esa manera. Y después tenemos, en investigación cualitativa se produce mucha información, se producen materiales de audio, se producen materiales escritos, se producen fichas de lectura, se producen fotografías, se producen un montón de materiales. Bueno, tener un archivo, claro, que ahora se puede hacer en la computadora perfectamente, con diferentes carpetas, de qué cosas están cada una de las cosas, y además, ya que lo estamos archivando, realizar un análisis preliminar, que son las primeras intuiciones sobre la problemática, tratar de anotar qué reflexión le merita un determinado material, una fotografía determinada, una entrevista, bueno, cuáles son las cuestiones que podrían extraerse de ese material. Una primera análisis preliminar. Yo creo que en ese sentido la investigación cualitativa es un ida y vuelta, ¿no? hacia la realidad. Nosotros tratamos primero de trabajar el contexto conceptual, después vamos a la realidad, o antes vamos a la realidad y tratamos de descubrir algunas cuestiones que sean conceptualmente posibles de ver, utilizamos las técnicas, hacemos análisis preliminares y discutimos con el marco conceptual. O sea, todas esas cuestiones se hacen idas y vueltas en investigación cualitativa, se definen recién al final, pero poco a poco hay que ir generando notas de reflexión que permitan ir dando cuenta de la investigación. Y por último, lo que llama, porque esto es una secuencia, ¿no? Si bien se va y se viene, como yo le decía, la formulación del contexto conceptual nunca queda definida hasta el final de la investigación, sino que se puede ir modificando. La entrada a campo en principio es una entrada y una salida, pero puede volverse al campo cuando se requiera para recoger nuevos materiales o para lo que fuere. Pero bueno, tiene una secuencia, porque en algún momento hay que terminar la investigación. Y llegamos a lo que se llama etapa de salida, análisis final y escritura. Bueno, ahí hay que realizar la finalización del campo o interrupción del campo si fuera necesario. Ahí hay que destacar una cosa, que no se puede hacer una interrupción abrupta del campo. Nosotros tenemos que ver en concreto pensar que podemos eventualmente necesitar volver al campo. Por tanto, nosotros si fuimos a estudiar una investigación sobre reclusos en un instituto de rehabilitación, nosotros tenemos que salir adecuadamente en buena relación con los reclusos, en buena relación con las autoridades del instituto y salir al campo bien, salir del campo bien. Y ahí, porque hay una posibilidad de que si descubrimos cosas nuevas, que tengamos que volver a construir más información que alumbren esas cosas nuevas, ¿no? Porque esas cosas siempre surgen. Entonces, la salida nunca puede ser abrupta, nunca puede ser, no, ya usamos esto y lo tiramos, ahora no nos importa. No, nosotros siempre tenemos incluso más. Después que tenemos el producto de nuestra investigación, que tenemos los resultados de nuestra investigación, es bueno que quienes participaron de la misma se enteren de cuáles son los productos. O sea, hacer una devolución a los internos, hacer una devolución a las autoridades de la cárcel, hacer una devolución que realmente dé cuenta de la problemática y aporte a la solución de los problemas de la población. O si es con ollas populares, a la coordinadora de ollas populares o a los que participan en las ollas populares, darle una devolución sobre la problemática de manera que pueda servir
como elemento de mejora de su calidad de vida, porque eso nunca podemos perder de vista. No se olviden del paradigma sociocrítico, nos habla de la ética de la investigación, o sea, para qué hacemos la investigación, por quién hacemos la investigación y cuáles son los objetivos últimos de la investigación, que siempre tiene que ser la transformación social, o sea, poner sobre la reflexión, bueno, nosotros tenemos situaciones de injusticia social, vamos a tratar de conocerlas, pero para mejorarlas, para tratar de salir. Otra etapa dentro de la etapa de salida, análisis final, es el análisis intenso final. O sea, ya no es un análisis preliminar, sino que ya vamos a tratar de buscar cuáles son los componentes de la entrevista, cuáles son las variables principales, cuáles son sus aspectos más sobresalientes. Y hacemos un análisis profundo. Ahí se puede usar, normalmente se utilizan herramientas de investigación, software de análisis cualitativo. Ahí hay uno bastante conocido, que es el que usamos casi todos, que se llama Atlas, atlas.t, pero también hay otro, el MaxDA, o sea, hay infinidad y algunos son más complejos que otros, uno tiene más habilidades que otro, pero lo importante es que sí lo cualitativo, las herramientas informáticas, nos facilita el análisis, ¿no? Nos permite marcar partes de texto, nos permite marcar palabras dentro de un determinado contexto, o sea, nos permite realmente hacer un análisis mucho más y que después se puede presentar incluso, porque eso es lo otro, que se pueden presentar los mapas conceptuales o los mapas de concepto de análisis en diapositivas. Eso facilita, o en los informes, ¿no? Entonces facilita mucho. Y después, bueno, la redacción final y la presentación del informe. Es parte de la investigación cualitativa la presentación del informe. Nosotros no hacemos investigación cualitativa para los cajones. Hacemos investigación cualitativa para presentarla de manera que ese conocimiento ayude, colabore en las situaciones de desigualdad o en las situaciones de problemática social que nosotros abordamos normalmente en nuestras investigaciones. No, no vamos a hacer investigaciones para los cajones. No, eso no es bueno, no es recomendable, no es para nada el objetivo. Es parte del proceso de investigación, además de la redacción del informe final, que debe estar concienzudamente redactado, con todo el argumental teórico, con todo el argumental empírico, y con conclusiones claras, pero hay que agregarle otra etapa, que es la etapa de presentación del informe. Incluso en la presentación del informe se puede recoger información de las diferentes percepciones que los participantes de la presentación pueden dar sobre los resultados de la investigación y mejorarla a la investigación. O sea que es una parte fundamental la etapa de presentación del informe. No es que se hace una investigación, se presenta al profesor para que le ponga alguna calificación y después se guarda en un cajón. No, cualquier esfuerzo de investigación, y más aún cuando estamos hablando de investigación cualitativa, tiene que ser presentado para ser mejorado, pero además para tener impacto social, para que la gente que ha sido estudiada pueda utilizarla en mejorar su calidad de vida, sus estrategias de supervivencia o lo que fuere. Eso es central.